La Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones presentan Vocación por la Enseñanza. Nuevas herramientas para grandes logros en la educación. Esto es De la A a la Z. Puebla en Casa. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos. Este es un programa de la Secretaría de Educación y el Sistema Estatal de Telecomunicaciones de la A a la Z, Puebla en Casa. Sea usted muy bienvenido. Estamos transmitiendo a través de C Televisión en el canal 26.1 en señal digital y a través del 126 en señal de cable. También a través de C Radio nos estamos enlazando con la red estatal de radiodifusoras al interior del estado. Un abrazo fuerte y cariñoso. También si quiere seguir la transmisión vía Facebook Live, lo puede hacer a través de la Secretaría de Educación www.sep.puebla.gov.mx. Antes de comenzar, quiero agradecer la presencia de mi compañero Alejandro Filiberto Yautensi Cruz. Él es intérprete en lengua de señas mexicana y estará con nosotros durante todo el programa. Le quiero comentar que durante toda la semana vamos a tener diversos temas en De la A a la Z Puebla en Casa para que usted siga la transmisión y además se dé cuenta de lo que vamos a tener día con día. El día de mañana estaremos hablando del inicio de asignación de plazas. Serán más de 2,000 y se asignarán para educación básica y vamos a contar con la presencia del maestro Óscar Gabriel, director de planeación, y la licenciada Maricruz Nochebuena. Ella es de servicio profesional docente. El miércoles 11 de agosto el tema será el plan de formación docente y nuestro invitado será la maestra Maribel Filigrana. Ella es directora académica de la Subsecretaría de Educación Obligatoria. Para este jueves 12 de agosto, un tema importante, el diseño de actividades para la presencialidad. Los invitados serán la doctora Mariana Mayo. Ella es responsable del programa académico Microsoft Latinoamérica. Y el viernes 13 de agosto el tema será el avance del 16º Congreso Nacional de Investigación Educativa COMIE 2021 y el invitado será el doctor Germán Álvarez Mendiola, presidente del Consejo Mexicano de Investigación Educativa. Estos serán los temas y los invitados de toda esta semana para que esté muy pendiente de este programa que inicia a las 12 del día. Y bueno, vamos a hacer las recomendaciones ahora del pacto comunitario porque estas acciones pueden cambiarnos la vida. Vamos a lavarnos las manos de manera frecuente, por lo menos durante 20 segundos y con mucha jabonadura. También a desinfectar y limpiar superficies y objetos de uso común. Vamos a mantener la sana distancia de 1.5 a 2 metros, evitar tocarnos la cara, es importante no tocarnos la cara. Y vamos a utilizar el cubrebocas al salir de casa de manera asertiva. Si es desechable, lo tiramos a la basura y si es de tela, lo lavamos con agua y jabón. Habiendo dicho esto, si me cuido yo, te cuidas tú, nos cuidamos todos. Hay que reforzar este pacto comunitario. Y siguiendo con las actividades y presentando el tema del día de hoy, vamos a agradecerle y por supuesto darle la más cordial bienvenida al secretario de Educación, al licenciado Melitón Lozano Pérez. Qué gusto que nos acompañe el día de hoy, secretario, bienvenido. Gaby, muy buenas tardes. Saludo a todas las personas que nos están siguiendo en el programa. Un abrazo cariñoso y contento de venir a dialogar con todos ustedes respecto a las consideraciones claves para el regreso a clases presenciales que, como todos sabemos, está proyectado para el 30 de agosto. Exactamente. Y bueno, pues ahora está sesionando el Consejo Técnico Estatal en su fase intensiva y ahí mencionó estas 13 consideraciones claves, ¿verdad, secretario, Claro. para el regreso? Sí, compartirles que vengo de estar sesionando con el Consejo Técnico Estatal, integrado por las directoras y directores de todos los niveles educativos, es decir, educación especial, educación inicial, preescolar, telesecundaria, todos los niveles educativos. Y es muy interesante porque hay un gran entusiasmo, una gran responsabilidad, compromiso. Nos estamos preparando para el regreso a clases presencial. Eso es muy importante decirlo. No regreso a clases porque no podemos regresar, porque nunca nos fuimos. Es el regreso a clases presenciales. Y esto denota un conjunto de desafíos, un conjunto de compromisos, pero si los asumimos y los abordamos de manera
diríamos, solidaria, en equipo, cooperativa, las cosas salen bien. Yo creo que sí, y efectivamente es mucha responsabilidad. Secretario, ¿qué le parece si comenzamos? ¿Qué significa esto de que la educación es un derecho y es voluntaria? Mira, em, siempre he afirmado que la educación es un derecho y como tal, un ser humano, por el hecho de haber nacido como ser humano, tiene derecho a seguirse humanizando, volviendo cada vez mejor persona, y donde la educación es un factor clave, es un factor esencial. Entonces, si le privamos de ese derecho, le estamos privando de lo fundamental de la vida. Por eso es importante que aún en tiempo de crisis hay que garantizar este derecho. Eso es sumamente relevante porque la educación se tiene que garantizar en todo momento y todavía es más necesario en tiempo de crisis como lo estamos viviendo ahora. Eso quiere decir que la educación es un derecho, pero al mismo tiempo la educación es un derecho y un deber. ¿Sí? Creo que todos los seres humanos debemos de comprender a que la otra cara de la moneda del derecho es el deber. Si yo tengo derecho, diríamos, a alimentarme, pero también tengo el deber de cuidar mi alimentación, por ejemplo, ¿no? Y cuando digo que es voluntaria, porque es así, el presidente de la República lo ha dicho, la educación es un derecho y es voluntaria. Así que los padres de familia podrán decidir si envían o no a sus hijos a la presencialidad. Pero sí yo los invito a que sea mediada por la reflexión, mediada por el análisis de los pros y los contras que tienen, y que si nos organizamos encontraremos la forma de solventar las dificultades, porque en ocasiones cuando es una decisión sin reflexión, la tomamos por inercia, por lo que escuchamos, y de pronto hay voces muy estridentes que solo ven las dificultades, los obstáculos y no las soluciones y las alternativas. Ahora, con el modelo híbrido se garantiza atención. Sí, eso es algo muy importante, darles la certeza que el modelo híbrido, como todos sabemos, es una herramienta y precisamente ahorita todos los directores de nivel están trabajando para, junto con todos los maestros de la base, mañana tienen reunión con supervisores, jefes de sector y después con los maestros para crear un plan de acompañamiento con los aprendientes en el sistema híbrido. El sistema híbrido, como todos lo sabemos, no solo quiere decir que van a ir pocos alumnos los que quepan con la sana distancia en la escuela, sino también implica la mezcla de modalidades de aprendizaje presencial, a distancia y trabajo autónomo. Eso es sumamente importante, estar bien preparados, bien documentados, metodológicamente capacitados para impulsar este modelo híbrido. Entonces, si un alumno de pronto decide no ir a la escuela, existe esta vertiente de modalidad a distancia para ser acompañado en su proceso, pero va a requerir mayor responsabilidad del alumno, mayor responsabilidad de los papás, para que no lo dejemos solo y lo podamos acompañar en este proceso de educación a distancia. El punto número 3, secretario, la educación como actividad esencial, como lo marca la UNICEF. Sí, la UNICEF, que como todos sabemos es un organismo internacional que habla sobre los derechos de las niñas y los niños, señala que las escuelas tendrían que ser las últimas en cerrar y las primeras en abrir. Y por esta situación hay que reconocer que la pandemia hoy la vamos conociendo a mayor profundidad, pero cuando inició, recordemos, la veíamos como de manera distinta y hablábamos, regresamos dentro de un mes o regresamos dentro de 3 meses. Y así fuimos sorteando la pandemia, conociéndola cada vez mejor. Entonces, en ese sentido, la UNICEF señala que de mantenerse en este momento todavía un ciclo escolar más a distancia, tendría efectos muy negativos, implicaciones muy desastrosas en los procesos educativos de las niñas, niños y adolescentes. Por ello, se recomienda el regreso a la presencialidad, con todos los cuidados, eso sí,
pero es indispensable para el proceso formativo de las niñas, niños, adolescentes, la presencialidad, porque ella genera esta convivencia tan necesaria en los seres humanos, la interacción, la sociabilización que nos hace ser seres sociales. Entonces creo que eso es en lo que hay que reflexionar, de la importancia que tiene regresar presencialmente en un modelo híbrido y con todas las precauciones habidas y por haber. El punto número 4, secretario, está en juego el presente y el futuro de un país. Sí, debemos caer en cuenta de que lo más valioso de un país pues son sus generaciones que van aportando esta novedad para la transformación. Entonces son los niños y los jóvenes en donde, como parte del presente y el futuro, en donde se sustenta, diríamos, la visión de crecimiento armónico de un país. Por lo tanto, si les cancelamos en este momento el futuro, estamos cancelando también las posibilidades a toda una generación, por no ponernos de acuerdo, por no establecer las medidas preventivas, por no colaborar todos para crearle las condiciones, y es más fácil decir, que no vayan. No, ese es el reto que hay que asumir pensando en que lo que está en juego es el presente y el futuro de un país, que son sus niños y sus jóvenes. El punto número 5, la solidaridad y organización es la clave para evitar el riesgo de contagio y atemorización. Sí, fíjate que esta frase la quise colocar enfatizando dos valores fundamentales. El primer valor es la solidaridad. La solidaridad tiene que ver cómo yo intento entender lo que le está pasando al otro que está en una necesidad y le ayudo, coadyuvo, le tiendo la mano para salir adelante. Eso es importante. Si no partimos de ese acto solidario, vamos a caer en un individualismo donde cada quien que se las arregle como puede. No, vamos a organizarnos para que todos podamos regresar. Entonces es la organización. La organización es clave, el que los papás puedan reunirse, que eso será del 11 al 13, por ejemplo, en las instituciones, puedan colaborar, podamos limpiar las escuelas, podamos revisar que los niños estén seguros, que las medidas se establezcan adecuadamente. O sea, esa es la organización. Lo que pasa es que a veces, como todo en la vida, queremos el camino fácil, no nos involucramos, y es más fácil hacer una crítica desde fuera, sin involucrarse, y diciendo, no va a ser posible. Se pone en riesgo, y ya, no pasamos de ahí. Entonces, creo que hoy a lo que los invito es a la solidaridad de sentir que si no nos organizamos estamos perjudicando a los niños y a los jóvenes, y a la organización. Esos son aspectos claves para evitar el riesgo de contagio y la atemorización, ¿verdad? Porque no sé si te ha pasado, Gaby, pero cuando dialogamos con algunas personas, son casos excepcionales, no es la regla, pero de pronto dicen que no se han vacunado. Y yo pregunto, ¿por qué? Y dicen, bueno, pues es que creen que les van a meter un chip en el cuerpo, o creen que les van a meter otros virus que los van a enfermar. O sea, ese es un desconocimiento, esa es una atemorización que no te permite ser solidario con tu familia y tu comunidad. Por eso digo, a ver, yo tengo el derecho de decidir si me vacuno o no, ok, pero también tienes la responsabilidad frente a los otros de vacunarte para evitar los contagios. Entonces, el derecho y el deber van juntos, van de la mano para que podamos nosotros sobreponernos a esta crisis. Y esa es una clave importantísima que si la ponemos en práctica, muchas cosas se van a facilitar. El punto número 6, se garantiza el derecho a la accesibilidad. Exactamente. Recordemos que la educación, al ser un derecho, entonces se tiene que concretar. Eso está establecido en la Constitución, está establecido en la Ley General de Educación y otros documentos. Y para que se concrete el derecho a la educación, tiene que ser asequible, accesible, aceptable y adaptable. Cuando digo accesible, significa que no puede existir ninguna barrera que interfiera para no permitirte el acceso a la educación.
¿Cuáles son las barreras? Las cuotas escolares, el uniforme, los útiles escolares o cualquier otro. En este sentido, la directriz de esta Secretaría es que se debe solicitar única y estrictamente lo necesario para el aprendizaje. Eso es fundamental. Entonces, hoy estamos en un momento distinto de crisis, por lo tanto, la solidaridad, vuelvo a esta palabra tan necesaria, es la clave para transitar estos procesos. Por ejemplo, las cuotas escolares, si bien la ley general las contempla, pero tienen hoy que tener ingredientes distintos a otros momentos. Hasta que se regrese, se puede hacer una asamblea, los papás sesionarán y de forma también generosa, como lo han hecho siempre, deciden en dónde están las prioridades, colaboran, los recursos los maneja un comité de padres, hay transparencia, hay rendición de cuentas y todos totalmente contentos. Que no sea una imposición, mucho menos un condicionamiento. Ese es un elemento. El otro aspecto es el uniforme. Los que tengan su uniforme, que lo lleven, pero los que no, no puede ser un condicionamiento para el acceso a la educación. Y eso no solo lo digo yo, eso está establecido en toda la normatividad que acompaña el derecho a la educación. Por lo tanto, nosotros estamos obligados a concretarlo, a respetarlo. Y así, en otro momento pedíamos una lista de útiles escolares muy larga, hoy no, hoy es estrictamente lo necesario. Hoy es estrictamente, hay que reusar cosas, hay que reutilizar cosas. Esas R's tan nombradas hoy se hacen cada vez más necesarias en estos procesos. Entonces, por eso decimos que se garantiza el derecho a la accesibilidad, quitando cualquier barrera que pueda impedir el acceso de las niñas, niños, adolescentes a la presencialidad. El número 7, secretario, háblenos del programa Por una vida sana, Puebla te cuida. El gobernador del estado nos ha instruido al secretario de Salud y a un servidor que estemos en constante comunicación. Sí debo dejar claro que cuando digo que hay que regresar con todas las medidas de prevención, eso es cuidar a nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Entonces, en ese sentido, si algún niño tiene alguna comorbilidad, lo tenemos que proteger manteniendo el proceso a distancia. Eso sí debe quedar claro. ¿Cómo identificamos si un niño es vulnerable por tener una enfermedad que lo pone en riesgo? Punto número 1, por la entrevista con sus padres de familia. Los mismos papás conocen y lo saben. Por ejemplo, dicen, bueno, mi hijo es asmático, entonces se mantiene en una modalidad a distancia. Pero con la Secretaría de Salud vamos a impulsar varias estrategias de identificación. Por eso le estamos llamando Por una vida sana, Puebla te cuida. Va a haber un cuestionario diagnóstico de identificación de vulnerabilidades de salud. Se va a aplicar próximamente y de esa forma vamos a poder identificar a los alumnos que en este momento, para protegerlos, no pueden regresar a la presencialidad, con un diálogo consensuado con los padres de familia para que no parezca una discriminación, sino más bien una protección. El punto número 8, secretario, la escuela y la familia se deben convertir en un centro de protección. Exactamente. Yo he estado señalando que el aprendizaje es una herramienta de sobrevivencia. La persona que aprende cosas claves se cuida más, entiende mejor lo que estamos viviendo y entonces ya no se deja llevar por comentarios sin fundamento, ¿no? Como por ejemplo un comentario sin fundamento es que te va a hacer daño la vacuna y en lugar de aliviarte te va a enfermar más. No, eso es falso, ¿no? Entonces, quiere decir que la escuela y la familia se tienen que convertir en un centro de protección. Ha estado demostradísimo que las escuelas no son un centro de contagio, al contrario, son un centro de protección, ¿sí? Por lo tanto, hoy sabemos que se ha roto la barrera entre la familia y la escuela. Si están en la familia tienen que ser un centro de protección y si están en la escuela tienen que ser un centro de protección
con base en el aprendizaje. El punto número 9, secretario, se ha demostrado que las escuelas no son fuentes de contagio. Exactamente, es lo que decía. Que mencionaba. Sí, de que, contrario a lo que se piensa, tomándose las medidas necesarias, se encuentran más protegidos ahí, porque esto, digo, se dice comúnmente, encontramos niños en los supermercados, encontramos niños en los cines, encontramos niños en las playas, encontramos niños en los toros. Pero cuando hicimos la escuela, entonces decimos no, ¿verdad? Por eso es que se ha demostrado que las escuelas no son necesariamente fuente de contagio, porque ahí sí se cuidan todas las medidas y se van a cuidar todas las acciones de protección. Así es. Será un centro de protección. El punto número 10, secretario, háblenos por favor del diagnóstico integral de los aprendizajes. Muy bien, como todos sabemos, la primera fase, una vez regresando a clases, tiene como propósito elaborar un diagnóstico de los aprendizajes logrados por todos los aprendientes, porque sabemos que se lograron muchos aprendizajes nuevos, pero probablemente no se lograron algunos establecidos en los programas de estudio, por todas las, diríamos, trastocación de los tiempos y procesos. En este sentido vamos a hacer un diagnóstico integral, pero no solo de matemáticas y lenguaje, como convencionalmente se ha venido llevando a cabo, no, es de todos los aprendizajes, porque si la formación pretende ser integral, el diagnóstico también tiene que ser integral. Entonces, ese es algo que estamos preparando, de que paso número 1, además de atender todo lo socioemocional con los niños, haremos un diagnóstico de cómo vienen, en dónde tienen fortalezas, en dónde debilidades, para después desarrollar un plan de compensación. Entonces es una tarea ardua, es una tarea muy necesaria y valiosa, y que los maestros se están preparando, y todas las fases que vienen están orientadas a eso. Hay un taller intensivo de capacitación para maestros de una semana, luego viene el Consejo Técnico Escolar de otra semana, para prepararse en todos estos aspectos tan necesarios de atender las diversidades que vamos a recibir. Así es. Secretario, el punto número 11 es un llamado a ser aliados. Exactamente. El valor de la corresponsabilidad o responsabilidad compartida es muy necesario. Si le dejamos a una sola parte la responsabilidad, ahí encárgate, es tu problema, nunca vamos a salir como sociedad adelante resolviendo nuestros principales problemas, que además no nos los buscamos, es una crisis mundial. Entonces, la clave va a ser sentirnos aliados. A ver, padre de familia, madre de familia, vamos a aliarnos para sacar adelante a los niños, jóvenes. Autoridades, vamos a aliarnos. Ahorita los municipios van a jugar un papel fundamental. Antes, hace aproximadamente 15 días hubo una reunión con regidores, con presidentes municipales, para solicitarles su apoyo a que contribuyan apoyando a las escuelas y podamos tenerlas listas para el día 30 de agosto. Entonces, eso es ser aliados, ser equipo, y esa es una clave importante. Una clave muy, muy, muy importante. Punto número 12, maestros vacunados. Exactamente, mira, todos los maestros, incluyéndome, ya fuimos vacunados, todos. Hago la invitación porque si alguien no se ha vacunado, que acuda. El secretario de Salud lo ha dicho, si alguien no se ha vacunado, por favor, si se le pasó, que acuda para que se le garantice su vacuna. Pero sí es fundamental que todos los maestros que se presenten a clase estén vacunados. Eso sí es un requisito fundamental. Recientemente se ha hablado de que la vacuna CanSino requiere un reforzamiento. Indiscutiblemente que lo vamos a tomar en cuenta, y como secretario soy el primero que estará gestionando ante la Secretaría de Salud de que se haga ese reforzamiento en el momento preciso que las condiciones biológicas así lo requieran. Eso es algo clave. Algo clave. Y bueno, pues el último punto, secretario, es que otros países se mantienen en clases. Exactamente, sí. Esta reflexión ya la he venido haciendo, de que al principio la pandemia nos metió en una parálisis a todos. Recordaremos qué fue lo primero, ¿sí?
todos nos fuimos a nuestras casas y decimos, no vamos a salir. Pero ya pasando un mes, 2 meses, 3 meses, ni modo que estuviéramos los 3 meses encerrados. Hasta se convertía en una deficiencia, porque cuando salieras estabas más expuesto de no hacerlo, ¿no? Entonces, otros países se mantienen en clases. No voy a mencionar directamente los nombres, pero sí comentar, por ejemplo, hay países que nunca pararon y se mantienen en un trabajo de educación permanente. Hay otros que pararon y volvieron a regresar, pero muchísimos países están ya listos para el regreso, de acuerdo a sus calendarios, porque varían, para este ciclo escolar. Porque se ha comprendido que ya no se puede mantener a toda una generación paralizada, como si estuviera en un estacionamiento. Los daños serían cada vez más graves. Que el riesgo puede estar latente, sí, eso no lo podemos desconocer, pero también es cierto que si las medidas de prevención se aplican con sentido estricto de responsabilidad, no hay riesgo. No hay riesgo. Mucha gente no hemos parado, ¿no? Hay mucha gente de áreas claves, esenciales, que para servir a la comunidad no ha parado. ¿Sí? Los cuerpos de seguridad, los médicos, las enfermeras, y muchos no se han contagiado, ¿verdad? Entonces, eso quiere decir que si tomamos las medidas necesarias, siempre podemos enfrentar el riesgo. Así lo observamos en otros países, o sea que no seríamos el único que regresa a la presencialidad, y también hay otros de referencia que ya han logrado sortear la presencialidad cuidando cada una de las medidas necesarias. Así es, secretario. Y justamente como mencionaba de estos diagnósticos que les harán a los pequeños cuando regresen a clases, también, además de la cuestión académica, también la cuestión emocional. Usted ha hecho hincapié en esta situación. Sí, la parte emocional es lo primero que se va a atender porque, pues más antes que razón, los seres humanos somos emoción, sentimientos, y es lo primero que se va a atender una vez regresando a clases presenciales. Eso es lo más importante, secretario. En realidad, estas consideraciones claves para el regreso, como usted bien menciona, si se llevan a cabo al pie de la letra, no hay por qué haber alguna circunstancia pues adversa, alguna circunstancia, siempre y cuando se tomen en cuenta todas estas acciones. Exacto, y solo se lograrán haciendo equipo, solo se lograrán haciendo una alianza de compartir la responsabilidad. Eso es lo más importante, las alianzas, las responsabilidades, estos retos y sobre todo reforzamiento del pacto comunitario que todas las veces mencionamos, estas acciones que pueden cambiarnos la vida de la familia y de la escuela. Exactamente, lo que tú inicias en este programa diciendo es clave, no lo podemos obviar. La principal manera de protegerse es guardando la sana distancia. Y otra medida es usar el cubrebocas. Pero si usáramos el cubrebocas y no guardamos la sana distancia, nos pondríamos más en riesgo. Por eso lo más importante es que sepan que en las escuelas no van a regresar todos al mismo tiempo. Hay esquemas donde la mitad del grupo va a regresar lunes y miércoles, los otros martes y jueves. Hay otros esquemas dependiendo de las realidades y contextos de cada subsistema. Van a ir la mitad del grupo una semana, la mitad del otro, siempre buscando que se respete la sana distancia. Así es, vamos a respetar estas acciones claves. Le agradecemos muchísimo, secretario, que haya estado con nosotros acompañándonos en este programa y nos vemos el próximo lunes. Claro que sí, el agradecido soy Ugabe y buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias. Antes de irnos, agradezco la compañía de mi compañero Alejandro Filiberto Yautensi Cruz, intérprete en lenguas de señas mexicana. Que tenga muy buen día. Esto fue de la A a la Z, Puebla en Casa. Gracias. Esto fue De la A a la Z, Puebla en Casa. Un viaje por el conocimiento de las nuevas tendencias digitales en la educación.